Hola amigos, bueno, hoy es 29 de agosto del 2024. Mucha atención en los próximos 30 minutos, 45 minutos a este tema que lo he titulado Criterios que determinan la posición de garante en los tipos de omisión impropia o comisión por omisión. Vuelvo sobre este tópico porque, como he estado manejando el tema de dogmática penal militar, por ahí entonces también hice referencia al caso del general Jaime Humberto Uzcategui, ¿no? Que es el radicado 33, ¿qué? Ese radicado es el número 35113 del 2014. Aquí justamente lo estoy revisando porque hay salvamento de voto de la Corte Suprema de Justicia muy interesante sobre el tema del error de prohibición. El error de prohibición directo y el indirecto, un tema que también es interesante revisarlo frente a esas conductas punibles que se originan por la posición de garante. Entonces, permítame en este espacio para hacer la disertación sobre este tema que es supremamente importante, y voy a traer en la colación ya varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón para que entremos en ese tema de la imputación objetiva sobre los criterios del riesgo permitido, las acciones a propio riesgo, el principio de confianza y la prohibición de regreso como fenómenos para comprender entonces en qué casos se está ante la posición de garante. Acá tengo, en el tablero aparece la teoría formal de los deberes, la teoría material o de las funciones, la teoría ecléctica o mixta y la teoría normativista o funcionalista de Günter Jacobs. Teoría formal de los deberes. Mire, en el siglo XX, Feuerbach, alemán, establecía que la obligación primaria de los ciudadanos es un no hacer, no matar, no robar. Para evitar un resultado tenía que existir una obligación o deber jurídico especial. Las fuentes estaban entonces en la ley y el contrato. Otra fuente es la injerencia y la estrecha comunidad de vida. Pues, ¿por qué les estoy comenzando a citar estas teorías? Para poder entender entonces el tema de la omisión, porque el artículo 10 del Código Penal, que es la ley 599 del año 2000, establece en su artículo 10 lo siguiente: la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. Principio de legalidad. Resulta de que la teoría material o de las funciones vino Armin Kaufmann, alemán, y relabora modernamente la posición de garante. Introduce la teoría de las funciones de la posición de garante con base en criterios materiales. Armin Kaufmann era profesor de la Universidad de Bonn, que le sucedió después Günter Jacobs actualmente. Entonces, Armin Kaufmann dice que surge por el hecho de que el sujeto tenga el control de una fuente de peligro que origina el riesgo. Entre paréntesis, deber de vigilancia.
También surge por la obligación de proteger bienes jurídicos. Ahí nace entonces ya lo que es la competencia institucional, o sea, protección, un deber de protección. La dividió en dos grupos. Primero, la protección frente a determinados bienes jurídicos cuyos componentes son los vínculos de solidaridad natural y los vínculos jurídicos, las estrechas relaciones de vida en común, posición de garante por asunción voluntaria. Segundo, posición de garante por el hacer peligroso previo, posición de garante fundada en las vigilancias de fuentes de peligro y posición de garante respecto de terceras personas. Ya después entonces viene una teoría ecléctica o mixta. Fue un avance importante la teoría material de las funciones de Arvin Kauffman, pero no preserva incólume el principio de legalidad que les acabo de citar del artículo 10º, inciso segundo. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. Por eso hay tendencias dogmáticas que combinan los dos. Soluciones mixtas que tratan de combinar aspectos del criterio formal y material. De allí es que entonces nace en el legislador colombiano, artículo 25, cuando se lee acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Allí entonces están las dos. Esa es mixta, tanto las formales como las materiales. Y ya después viene entonces Gunther Jacobs, sucesor de la cátedra de Derecho de Arvin Kauffman en la universidad, para construir la teoría normativista o funcionalista. Y entonces se hablan de la competencia por organización y la competencia institucional. Competencia por organización, yo debo evitar resultados negativos, y si no, pues tomo medidas de protección y de salvamento, entonces respondo. Mientras que los deberes que surgen dentro de esa competencia institucional son deberes positivos, por el vínculo que existe padre, hijo y Estado y funcionarios. Concretamente se dice pues que hoy en día o actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Entonces, esta es ya la teoría normativista o funcionalista. Pero entiendan ustedes que entonces el artículo 25 dice pues que quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que la agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o la ley. Nuestra Constitución política, el artículo 95, alude a ese principio de solidaridad, cuando dice que obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, pero eso es muy abstracto. Tiene que irse al artículo 25, el operador judicial, para determinar entonces en qué caso se está ante un tipo penal de omisión. Son consultas son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones, dice el artículo 25. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, cónyuges, concubinato. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Y hay un parágrafo que dice así: los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida o la integridad personal, la libertad individual y la libertad de la formación sexuales. Por esa razón, ahora, en el caso Colmenares, el doctor Jaime Lombana sustentó en 10 minutos ante la Corte Suprema de Justicia el tema de la demanda de casación contra el fallo del cuerpo del colegiado del tribunal, en la que se absolvió a Laura Moreno y a Jessy, pero que, como les expliqué, se quedó corto en la sustentación del cargo más relevante, que era el tema de decir por qué ella es responsable por una conducta de omisión impropia o comisión por omisión. Quizás el Ministerio Público estuvo más amplio en ese tema, y ustedes pueden revisar allí esa sustentación ante la Corte Suprema de Justicia de los 10 minutos, tanto del abogado Lombana como el tema del Ministerio Público para la demanda de casación. Pero ¿por qué hablan entonces ellos pidiendo responsabilidad penal ahora por una conducta de comisión por omisión? Es allí lo interesante de este debate que le va a corresponder resolver a la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces les digo que ya la norma, artículo 25 del Código Penal, entonces, atendiendo a la teoría material o de las funciones de Armin Kaufman, trayendo las formales, tanto las materiales, quedaron allí reguladas de esa manera, y que hoy en día, pues con el tema de la teoría de la imputación objetiva, normática penal, de Gunther Jacobs, pues ese es otro criterio que se ha ido acogiendo más como dogmática penal, que próximamente me iré a referir, como en otro espacio lo he hecho, sobre los criterios que se tienen de esa posición de garante, como les dije y les acabo de leer, sobre actualmente el juicio de imputación que se fundamenta en la delimitación de los ámbitos de competencia. Pero para complementar este tema, entonces les tengo pues que referir, para que ustedes vayan y consulten estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el radicado 16636 del 2003 del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, un adulto mayor que se sube en estado de ebriedad a un bus. Ahí se trata el tema del principio de confianza y el riesgo permitido. Sobre el principio de confianza y de autopuesta en peligro también hay otro radicado, 22511 del 2005, también del mismo magistrado. El principio de solidaridad, la prohibición de regreso y la superación del riesgo permitido, radicado 12742 del 2003, doctor Pérez. Principio de confianza, radicado 22941 del 2006. Ese es un caso en un condominio en el Rodadero, donde en un aljibe
cae una niña y fallece. Entonces se procesa a la administradora. Comisión por omisión culposa. Un tema también interesante en el recado 26409 del 2009, unos perros en una finca, también en la que el señor que iba, era un cuidadero o una persona que le ayudaba a la dueña de la finca, y entonces lleva a la niña, su hija, pero la señora conocía a los perros del señor y se lo facilita a la niña, y por allá los perros acaban lamentablemente contra la vida de esa niña. Entonces hay un proceso que se inició en este radicado de comisión por omisión de carácter culposa. Miren ustedes, entonces es que hay, ahora voy aquí a referirme a una sola nomás que me parece importante, que es esta número 12742 del 2003, sobre los hechos ocurrieron el 16 de agosto del año 93. Este es un caso en un retén y vamos a mirarlo a ver puntualmente para entender el tema del principio de solidaridad, la prohibición de regreso y la superación del riesgo permitido. Muy bien, entonces, ¿esto por qué? Pues a propósito de lo que ahora, con esa sustentación del recurso extraordinario de casación en el caso Colmenares. Mire, los hechos suceden el 16 de agosto del año 93. El sitio Tres Esquinas, en la vía que comunica de Ráquira con Tinjacá, un grupo de agentes instaló un retén. Un taxi con 5 hombres pasó sin respetar la orden de detenerse. Iban 5 sujetos en el taxi. El agente Abraham en su moto los persigue, les da alcance y el pasajero al lado del conductor se baja y le dispara con arma de fuego, causando la muerte. Elber Alfonso Medina, su conductor, se presentó voluntariamente y José Edinson Espitias se ubicó después. La complicidad y la tipicidad. Para afirmar la tipicidad, mira lo que dice la Corte. Para afirmar la tipicidad de un comportamiento a título de complicidad por omisión, miren ustedes entonces que en la comisión por omisión, y aquí estoy revisando el caso del general Uzcategui para analizar pues todo el tema que les indiqué la vez pasada sobre la posición de garante y la omisión, conducta de comisión por omisión en el caso de los miembros de la fuerza pública. Y acá en este caso, radicado 35113 que les acabo de mencionar, creo que el magistrado fue Eider Patiño, dice: no casar la sentencia por razón de las censuras formuladas en la demanda presentada por el defensor de Jaime Humberto Uzcategui contra la sentencia del 23 de noviembre del 2009 del Tribunal de Bogotá. Precisar que la conducta impuesta al brigadier general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez y el entonces mayor, hoy teniente coronel en retiro, Hernán Orozco Castro, en relación con los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo, con los secuestros agravados, es a título de autores, comisión por omisión, dado que ostentaban la posición de garantes de la población de Mapiripán, surgida de la competencia institucional, como miembros de la fuerza pública. Ya aquí, lo que les dije de Gunter Jacobs. Hay una sentencia esa que aparece allá, SU 1184 del 2001, que es de Eduardo Montealegre Liné. Ahí, esa comisión por omisión, tipos de competencia que en esa sentencia se refiere a la competencia que no es de la penal militar, sino de la justicia ordinaria, por el fuero, el tema del fuero, ¿no? Porque a pesar de que estaba en servicio activo el general, pero no guarda relación con el servicio, pero en conductas de comisión por omisión, en este caso por ser delitos de lesa humanidad, pues eso correspondía a la Fiscalía General. Por esa razón terminó allá en la justicia ordinaria, y por esa razón entonces aquí el fallo de la Corte dice excluir como víctimas,
Bueno, tal. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Fernando Alberto Castro Caballero, presidente. José Luis Barceló, José Leonidas Bustos Martínez, Eugenio Fernández Carrier, María del Rosario González Muñoz, Gustavo Enrique Malo Fernández, Patricia Salazar Cuellar, estaba en ese entonces, y Luis Guillermo Salazar Otero. Hay un conjuez que es William Monroy Victoria. ¿Por qué razón un conjuez? Porque hubo salvamento de voto, parcial de voto radicado. En este radicado, esta sentencia tiene casi 300 páginas, pero yo apenas estoy apenas en el resuelve, pero más adelante vuelvo otra vez sobre el tema del error de prohibición, porque dos clases, de directo e indirecto, y un análisis muy interesante allí. 4 magistrados salvaron el voto. Por esa razón terminó decidiendo un conjuez y confirmaron entonces la sentencia condenatoria contra Uzcategui, que ahorita está, creo que en la G. Entonces sigo acá, miren que la complicidad y la tipicidad. Entonces, para afirmar la tipicidad de un comportamiento a título de complicidad por omisión, son necesarias 2 exigencias. En primer lugar, concretamente, frente a la omisión impropia, impura o comisión por omisión, aunque también se podría admitir en delitos activos, el autor y o cómplice deben tener la obligación legal de impedir el resultado. Es decir, tienen que ostentar una posición de garante o de garantía. En lo que se desprende del inciso tercero del artículo 21 del Código Penal del 80, porque esto se refiere en ese entonces al Código Penal del 80, dice: norma aplicable por la fecha de ocurrencia del hecho. Pues esto fueron en el año 93, y la ley, el Código Penal actual es la ley 599 de 2000. Entonces estábamos hablando del Código Penal, el decreto 100 del 80. Dice: en lo que se desprende del inciso tercero del artículo 21, inciso segundo del Código, artículo 21 del Código Penal, norma aplicable por la fecha de ocurrencia, que no distingue entre autor y partícipe, de acuerdo con el cual, comillas, cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a producirlo. Así era que decía el Código Penal del 80. Y es lo que emana del inciso segundo del artículo 25 ahora del Código Penal del 2000, en virtud del cual quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena prevista en la norma correspondiente, porque así está el artículo 25 actualmente, no dice el inciso segundo. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Así estaba en el Código Penal del 80, hasta allí. Entonces, para esto además se requiere que la persona tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico, porque dice aquí la norma actualmente el artículo 25 del Código Penal. A tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Ese es el inciso segundo del artículo 25. Por eso ya miren ustedes entonces la teoría material de Armin Kaufmann, cuando entonces habla que surge por el hecho de que el sujeto tenga el control de una fuente de peligro que origina el riesgo, un deber de vigilancia. Y también surge la obligación de proteger bienes jurídicos. Entonces allá está la división de los 2 grupos, que ya lo leí, y ustedes pueden enfocarse allá en ese tablero. Pero como esa teoría material no preserva incólume el principio de legalidad, por eso entonces se creó una teoría mixta para darle tendencias dogmáticas que combinan las dos. Y sigue diciendo entonces el fallo de la Corte, en este caso del doctor Pérez Pinzón: para esto además se requiere que la persona tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico que se le haya encomendado como garante la custodia o vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme con la Constitución o la ley. En segundo lugar, de la conducta omisiva de ayuda
Además, se predican las características generales de la complicidad, es decir, las siguientes. Primero, que exista un autor o varios. Segundo, que los concurrentes, el autor y cómplice, se identifiquen en cuanto al delito o delitos que quieran cometer uno de ellos, como autor o autores, y otro u otros, como ayudantes, como colaboradores, con prestación de apoyo que debe tener trascendencia en el resultado final. Tercero, que los dos intervinientes, el autor y el cómplice, se pongan de acuerdo en aquello que cada uno de ellos va a realizar. Convenio que puede ser anterior a la comisión del hecho o concomitante a la iniciación y continuación del mismo, tácito o expreso. Y cuarto, que exista dolo en las dos personas, es decir, tanto en el autor como en el cómplice. Como consecuencia de lo anterior, es claro que si no se cumple uno de los dos requisitos anteriores o ninguno de ellos, la conducta imputada es atípica. Medina y Espitia fueron acusados y condenados como cómplices, porque dolosamente no impidieron el resultado, producto de la conducta desplegada por el señor Buitrago Barreto, conocido como Ñatas. Dicho de otra manera, son responsables porque, pudiendo hacerlo, no impidieron al autor actuar, porque, pudiendo hacerlo, no impidieron al autor activar su arma. Se trata entonces de una participación a través de la omisión. Y dice la Corte, en cuanto a la primera exigencia, Medina y Espitia no tenían posición de garante, específicamente de cara a la protección de la vida y de la incolumidad personal del agente de policía. Por ninguna razón legal tenían el deber de impedir el resultado lesivo. No se les imponía ni la Constitución ni la ley, ningún convenio, ni les competía el deber de custodiar o vigilar una fuente de riesgo que pudiera conducir a la amenaza del bien jurídico, vida del agente de policía caído. Si nada les obligaba jurídicamente a impedir el resultado lesivo, no se les podía imputar complicidad por omisión. Por lo tanto, su comportamiento fue atípico. Otras elucubraciones. Dice la Corte, primero, el principio de solidaridad. Segundo, la prohibición de regreso. Y tercero, la superación del riesgo permitido. Del principio de solidaridad, dice el artículo 95, inciso tercero, numeral 2, obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Esta disposición fundante, sin embargo, no conforma posición de garante. Primero, porque es un enunciado general y abstracto. Es que allí donde me llamó poderosamente la atención la sustentación del recurso, sobre todo por parte del Ministerio Público en el caso Colmenares. No el doctor Lomana, porque él se quedó corto. El cambio del Ministerio Público se fue al artículo 95. Pero ¿y qué más? Entonces, ¿cuáles de los numerales constitutivos de posición de garante se dieron en el caso de Colmenares por parte de Laura para que se hiciera cargo y responsable de que no le causara la muerte a este joven, Andrés? Bueno, miren esto. Esta disposición fundante, sin embargo, no conforma posición de garante. El artículo 95. A lo sumo, sí, una persona puede darse una omisión propia, por ejemplo, del Código Penal, si sanciona la omisión de socorro. Y esa omisión de socorro, como tal, omisión propia, no comisión por omisión, puede obedecer incluso a este principio de solidaridad. Pero eso tiene una situación más compleja que se debe analizar, como la que estoy haciendo aquí ahora. Esta disposición fundante entonces no conforma posición de garante, primero porque es un enunciado general y abstracto. Segundo, por cuanto este postulado quiere resaltar como exigencia del Estado social la preeminencia como anhelo de la comunidad, el altruismo sobre el individualismo y el egoísmo que caracteriza al Estado liberal escueto, porque como es sabido, la posición de garante solo se puede
indicar de situaciones concretas, específicas en la ley, jamás en la vida moral o social. Ahí vamos bien. Cuarto, porque como es obvio, ese deber se toma imperativo, con fuerza y capacidad coercitiva, solo cuando la ley, en cumplimiento y desarrollo de la Constitución, lo establece. La Constitución plasma el principio de solidaridad social y a la ley le compete en cada caso fijar el contenido y el alcance de esos deberes. Mientras tanto, en la ley penal o en aquella que la complementa no existe para el ciudadano raso la obligación de impedir que una persona quite la vida a otra. En el caso de estos que son condenados por el tribunal y entonces que se va en casación, pues no, a ellos no les generaba esa posición de garante como un principio de solidaridad. Prohibición de regreso. El tribunal, para justificar la conducta por complicidad, ha hecho el recorrido previo a la causación del daño para decir que con su conducta los ocupantes del taxi posibilitaron dolosamente el resultado y no hicieron nada para impedirlo. Mejor dicho, se fue atrás a mirar la conducta de los procesados y al retornar concluyó que sí participaron en el homicidio. De larga data, la teoría de la prohibición de regreso. En el caso de autos, primero, los viajeros al superar el retén sin detenerse violaron reglamentos, es cierto, pero esa acción por sí misma es indiferente al derecho penal. Segundo, la conducta de los ocupantes, específicamente el conductor, no facilitaba, propiciaba o estimulaba, dentro de la lógica y el sentido común, la comisión de un delito doloso. Tercero, ninguno de los ocupantes tenía posición de garante para resguardar a la vida del agente ultimado. Cuarto, el comportamiento de Medina y Espitia y Norato no sobrepasó los límites del peligro permitido respecto de la vida del agente de la policía, que, eliminada dolosamente por ñatas, o sea, por Buitrago Barrera, nada indicaba en las escenas antecedentes que fuera posible calcular la perpetración de un delito doloso o culposo de homicidio. Lo último, la superación del riesgo permitido. Dice el tribunal, contrario a la CUO, quien explicó por qué no había sobrepasado el riesgo permitido, da a entender que sí lo fueron. Los ocupantes al desatender las normas que le imponían la obligación de respetar el retén, se excedieron, sin duda alguna, con lo cual fueron más allá del riesgo permitido y en abstracto aumentaron la posibilidad del riesgo, pero no del riesgo consistente en que alguien, en este caso ñatas, fuera a utilizar el arma de fuego para apagar la vida de la gente. Exactamente. Por eso la doctrina considera, por ejemplo, que la imputación objetiva al tipo objetivo presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo no permitido creado por el autor. Por eso está excluida la imputación, en primer lugar, si, aunque el autor haya creado un peligro para el bien jurídico protegido, el resultado no se produce no como efecto de plasmación de ese peligro, sino solo en conexión causal con el mismo. Klaus Rosin, Derecho Penal, parte general, tomo 1, Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, Madrid, Civitas, 1997. Entonces miren ustedes lo interesante de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de Casación, y entonces analiza pues todo este tema sobre principio de solidaridad, sobre posición de garante, sobre la elevación del riesgo, sobre creación de riesgo, sobre prohibición de regreso, para que ustedes comprendan y vayan a esa sentencia. Yo por el momento voy a dejar aquí nomás este tema sobre el análisis en relación con este caso de ese retén policial, donde uno de estas personas, uno de los ocupantes del taxi, intempestivamente mata a la agente de policía y que resultaron pues vinculados los demás como partícipes, pero
que la Corte hace una precisión allí y los termina pues casando a favor, revocando seguramente la condena de tribunal contra estas personas al considerar pues estos conceptos y criterios interesantes sobre el tema que estoy analizando de omisión impropia o comisión por omisión. Entonces, ténganlo presente y ya después volveré entonces con el caso del general Uzcategui para que analicemos sobre lo del error de prohibición directo y el indirecto. Y entonces, porque la posición del garante del general sí la tenía de acuerdo pues a como está establecido en la Constitución política, cuando dice en el artículo 2 que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Y que los servidores públicos, dice el artículo 6 de la Constitución, lo son, dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la ley y la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y huelga entonces allí en el caso general Uzcategui, sentencia de CU 1184 del 2001 del doctor Eduardo Montealegre Liné, en ese entonces magistrado de la Corte Constitucional, sobre este tema de la comisión por omisión. Ahí se refería al fuero penal militar que no le competía a la justicia castrense en los delitos de comisión por omisión, y por eso terminó la justicia ordinaria con este fallo que después la Corte lo dejó incólume. Volveré entonces sobre estos temas que son supremamente interesantes para la academia, ya estrictamente en el área de la dogmática penal, del derecho penal. Chao pues.